Muy buenos días, nosotros somos los alumnos Jorge Luis Martínez Fuerte, Eduardo Treviño Pérez y su servidora Brenda Canturramos, y el día de hoy les compartiremos nuestro producto integrador de aprendizaje que corresponde a la materia de termodinámica de soluciones y tiene como título las propiedades termodinámicas de una mezcla de acetona, metanol y N-octano a 25 grados Celsius. Resumen. A partir de una mezcla ternaria de acetona, metanol y N-octano, se obtuvieron experimentalmente propiedades de mezclado bajo condiciones estándares. Introducción. Las propiedades termodinámicas se definen como todas aquellas características que posee un determinado sistema capaces de especificar el estado de éste. A su vez, pueden clasificarse en dos grandes clases: intensivas, las cuales son independientes de la cantidad de masa del sistema, tal como lo son la compresibilidad, la densidad, la temperatura, entre otras, y también extensivas. Estas últimas sí dependen de la masa y como ejemplo se tienen el volumen, la entropía, entalpía y energía interna. Asimismo, nos ayudan a comprender el comportamiento de parámetros como volumen y habilidad de separación de los solventes en mezclas de azeótropos. Estas mezclas se conforman por distintos compuestos químicos que pueden contener alrededor de 2 o más componentes y se encuentran en estado líquido, de tal manera que se comporten como si fuesen un solo compuesto. En el presente trabajo se describirán las interacciones entre soluto y solvente de una mezcla ternaria, así como su comportamiento termodinámico a partir de conceptos como densidad, índice de refracción y velocidad de sonido. Parte experimental. Para llevar a cabo el procedimiento se hizo uso de los reactivos principales de acetona, metanol y N-octano proporcionados por Merck. Utilizando la técnica de cromatografía de gases, la cual está basada en el principio de volatilidad de los componentes, se determinó la pureza de cada uno de ellos. Se tomaron a su vez las precauciones necesarias para evitar la evaporación y contaminación por humedad de las muestras. Se desgasificaron en ultrasonido y luego de eliminar las trazas de agua, se almacenaron finalmente en una atmósfera seca de argón, para posterior a ello analizar sus propiedades. Bien, ahora pasamos a la parte de resultados y discusiones. Aquí tenemos una ecuación que parte de las densidades, índice de refracción, además de las comprensibilidades isoentrópicas, representado con el símbolo Ks, el cual se obtiene a partir de las densidades y las velocidades del sonido haciendo uso de la ecuación de Laplace, que se presentará un poquito más adelante, ya que investigando un poco se obtuvo una ecuación que es la que está en la parte superior, o bueno, en la parte centrada en la parte del medio. Aquí se puede ver que, bueno, se puede representar esta ecuación que sería menos 1 sobre el volumen por la variación del volumen respecto de la presión manteniendo una entropía constante, que sería pues la compresibilidad isoentrópica, que sería Ks. Cabe mencionar que las compresibilidades isoentrópicas se podrían mencionar como una propiedad de la materia a la cual hace que todos los cuerpos disminuyan el volumen al someterlos a una presión o compresión determinada, manteniendo constantes otros parámetros, en este caso la entropía, puesto que es un proceso isentrópico. Ahora bien, si hablamos acerca de la ecuación de la parte inferior, sabemos que xi es la fracción molar del componente i. AI, BIJ y CIJK son los parámetros de ajuste, los cuales están mencionados en la tabla 3A, y n sería el número de componentes de la mezcla. Sin embargo, no se tiene publicado en sí como las propiedades o bueno, los valores de esas propiedades en el sistema ternario. Bueno, también se puede mencionar que esta ecuación menciona como, bueno, se podría mencionar como el área de la superficie de mezcla. Ahora bien, si nos metemos un poco más a fondo, podemos ver que el exceso de volúmenes molares, cambios en el índice de refracción y cambios en la compresibilidad isoentrópica
sobre la mezcla de la mezcla ternaria se calcularon aplicando las siguientes ecuaciones, no sin antes mencionar que para la comprensibilidad isoentrópica se usó otra ecuación, la cual sería la siguiente, que es la que está en la parte superior, en donde se observa que la variación de la comprensibilidad isoentrópica es igual a la comprensibilidad isoentrópica menos la sumatoria del número de componentes en la mezcla por la fracción molar del componente I por la comprensibilidad isoentrópica de la mezcla ideal. Ahora pasamos a la ecuación que está en el medio, en la cual tenemos que el exceso de volúmenes molares es igual a la sumatoria del número de componentes en la mezcla por la fracción molar del componente I por la concentración molar del componente I por la densidad elevado a la menos 1 menos la densidad del componente I elevado a la menos 1. Pasando a la última ecuación, la que está en la parte inferior, tenemos que la ecuación de la variación del índice de refracción sería igual al índice de refracción menos la sumatoria del número de componentes en la mezcla por la fracción molar del componente I por el índice de la refracción del componente I. Bien, vistas estas tres ecuaciones, podríamos mencionar que la densidad del componente I, el índice de refracción del componente I y la compresibilidad isoentrópica del componente I de la mezcla son valores de compuestos. Y bien, ahora pasamos a la ecuación de Redlich-Kister. Primero que todo podemos mencionar que esta ecuación es ampliamente utilizada en la correlación de propiedades en exceso, por lo que en este caso se usó para correlacionar los valores binarios derivados. En esta ecuación, delta Q y J representa la magnitud derivada, los dp son los parámetros de ajuste, m sería el grado del polinomio al que fue determinado aplicando la prueba f de Bevington, la cual compara varianzas. Esos parámetros binarios se obtuvieron de los trabajos anteriores, los cuales están referenciados en la última diapositiva. Cabe mencionar que los parámetros de P se calcularon utilizando un algoritmo de optimización no lineal por Marquardt. ¿A qué se refiere esto? Bueno, este consiste en un ajuste de mínimos cuadrados amortiguados, el cual se usa en muchas aplicaciones software para la resolución de problemas genéricos de ajuste de curvas. Las magnitudes ternarias derivadas se ajustaron a la ecuación. Otra cosa por mencionar que, bueno, no hice el desarrollo de la ecuación en sí, pero estuve investigando y el desarrollo de esta ecuación proporciona una expresión algebraica flexible para representar la energía libre de Gibbs en exceso de una mezcla líquida, que también es un dato interesante de saber. Mapas de contorno. A través de un mapa de contorno es posible visualizar el comportamiento o tendencia de las distintas propiedades evaluadas. Para el siguiente caso, se presenta una curva constante del exceso de volumen molar, la cual representa las fracciones molares de cada uno de los reactivos de la mezcla. Además, muestra un comportamiento positivo por parte de todas las líneas, con excepción de la fracción molar más baja del N-octano, en la cual podemos observar que tiene una ligera tendencia hacia la izquierda y se ubica en aproximadamente 0.005 de fracción molar. Ahora bien, pasamos a los volúmenes molares en exceso parcial. Aquí tenemos que las cantidades molares parciales son importantes en el estudio de la dependencia de una propiedad extensiva de la mezcla de la composición a la presión y temperaturas constantes. Cabe mencionar que los volúmenes molares de exceso y volúmenes molares parciales de exceso del soluto y del solvente son negativos en todo el intervalo de la fracción molar a todas las temperaturas de estudio, hecho que puede deberse a diversas interacciones específicas entre los componentes o a la asociación a través de fuerzas débiles. El exceso de volumen molar parcial de un componente en una mezcla multicomponente puede calcularse a partir de los datos de exceso de volumen molar mediante la siguiente fórmula que aparece en el centro de la presentación. Aquí tenemos, también podemos mencionar que el cálculo de las magnitudes derivadas del volumen molar en exceso permite obtener información sobre las fuerzas intermoleculares de los compuestos que forman una mezcla líquida. Estas fuerzas intermoleculares pueden ser únicamente de tipo físico, químico o de ambos, y dan lugar a la variación de las magnitudes termodinámicas del fluido. Por lo tanto, es de especial relevancia estudiar el análisis de las interacciones intermoleculares entre el soluto y el disolvente. Como podemos observar en el mapa de contorno, para obtener la mejor condición de volumen molar en exceso, ocupamos aproximadamente una fracción molar de 0.6 de N-octano, 0.5 de acetona
y 0.4 de metanol, lo cual nos da un volumen molar en exceso de 0.125. Además, mientras la fracción molar del metanol aumenta, tenemos un volumen molar en exceso menor, como podemos observar que disminuye en el diagrama de 0.100 a 0.075, 0.050, 0.025 y finalmente llega a 0. Diagramas para mezclas binarias. En el siguiente diagrama se representan las interacciones entre los componentes de la mezcla. Se puede observar que en la línea de líquido más baja, al aumentar la fracción molar, aumenta a su vez el volumen molar de exceso. Por otra parte, si se disminuye este volumen y se aumenta el valor del componente en X, es decir, la fracción molar, la mezcla de metanol y N-octano se localizará en un punto más bajo, como es posible de observarse en la gráfica. Al presentar una fracción molar de aproximadamente 1, el volumen de exceso molar para esta mezcla de componentes será de 0. Bueno, ahora en la siguiente gráfica podemos observar las interacciones entre los componentes de la mezcla. Se puede observar que cuando aumenta la fracción molar, de acetona más N-octano, el volumen molar parcial en exceso aumenta exponencialmente. Pero si aumenta la fracción molar del metanol más N-octano, el volumen molar parcial en exceso disminuye, no tanto como el anterior, pero un poco. Bueno, ahora pasando con la ecuación de estado, primeramente hay que denotar de que la expresión general para las ecuaciones de estado es la que podemos ver en la imagen, la cual nos dice que la presión es igual al valor de R expresado en litro atmósfera sobre mol Kelvin multiplicado por la temperatura entre el volumen menos el valor de B, y luego, bueno, todo eso se le resta el valor de A entre la multiplicación entre el volumen más delta 1 por B multiplicado por el volumen más delta 2 por B. Esta ecuación representa la ecuación del estado de Rayleigh-Kwong, que cuando delta 1 es igual a esto es cuando delta 1 es igual a 1 y delta 2 es igual a 0. Y también representa a la ecuación de estado de Penck-Robinson, cuando delta 1 es igual a 1 más la raíz de 2 y delta 2 es igual a 1 menos la raíz de 2. Bueno, ahora para que quede más claro, la ecuación de estado de Rayleigh-Kwong es una ecuación algebraica empírica que relaciona la temperatura, la presión y el volumen de los gases. Es generalmente más precisa que la ecuación de Van der Waals y la de los gases ideales a temperaturas arriba de la temperatura crítica. Esta fue formulada por Otto Rayleigh y Joseph Neng-Shun Kwong en 1949. Ahora bien, la ecuación de Penck-Robinson fue desarrollada en 1976 para cumplir los siguientes objetivos. El primer objetivo es de que los parámetros habían de poder ser expresados en función de las propiedades críticas
y del valor y del factor acéntrico. El modelo debía ser razonablemente preciso cerca del punto crítico, particularmente para cálculos del factor de compresibilidad y la densidad líquida. El 3. Las reglas de mezclado no debían emplear más que un parámetro sobre las interacciones binarias, que este debía ser independiente de la presión, la temperatura y la composición. Y por último, el punto 4. La ecuación debía ser aplicable a todos los cálculos de todas las propiedades de los fluidos en procesos naturales de gases. Ya conociendo bien esta ecuación, hay que saber cómo calcular A y B, que se calculan usando las ecuaciones de la parte inferior, donde A es igual a la sumatoria de xy y x multiplicado por xj, esto a su vez multiplicado por 1 menos kij menos lij multiplicado por xy menos xj, eso también multiplicado por ai por aj elevado a la 1 medio. Y el valor de b es calculado con la sumatoria de xy multiplicado por xj, que también multiplica 1 menos mij, y que a su vez también multiplica la división entre bi más bj entre 2. Ya sabiendo todo esto, de dónde sacamos estos valores de xy, xj, etc. Estos valores se toman de la tabla, de la siguiente diapositiva, para calcular los valores de A y B. Bueno, ya por último, pasando con la conclusión, podemos concluir que en este estudio se lograron obtener resultados satisfactorios utilizando las ecuaciones de estado, especialmente las de Redlich-Kwong y las de Penck-Robinson. Por lo tanto, el enfoque de ecuación de estado se ve como un poderoso instrumento para predecir el exceso de volúmenes molares de componentes múltiples, requiriendo solamente parámetros binarios y ofreciendo un procedimiento de cálculo simple. Ya por último, para terminar, este producto integrador de aprendizaje fue muy importante, ya que nos ayudó a comprender de una mejor manera los diagramas ternarios, así como canalizar todos los conocimientos adquiridos durante el curso para la realización de el presente proyecto.